Dentro de la Escuela de Salamanca hay un autor que es un poco diferente de los demás, porque escribía para los comerciantes. Este autor es Tomás de Mercado y hoy hablamos de él con Cecilia Font. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy con Cecilia Font. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por prestarte para hablarnos de Tomás de Mercado, que te hemos llamado porque escribiste un capítulo sobre este autor en el libro coordinado por Luis Perdices de Blas, que dejamos por aquí, por si alguien lo quiere leer, que es sobre 36 economistas importantes españoles. En el primer volumen, está pendiente de hacer todavía el segundo volumen. Y bueno, tú escribiste ese capítulo y entonces quería que nos habláramos hoy un poco sobre Tomás de Mercado, pero antes de eso, Cecilia, quería preguntarte, bueno, cuéntanos un poco más sobre ti y dónde estás dando clase, dónde se tiene que apuntar la gente si quiere ir a clase contigo. Pues sí, sí, estáis todos bienvenidos a mis clases. Pues yo soy doctora en teoría económica por la Universidad Autónoma de Madrid. Hice una tesis sobre el pensamiento monetario castellano del siglo XVII, alrededor de la reforma monetaria que realizó Carlos II para poner un poco de orden en todo el problema de las alteraciones y los valores monetarios que se había generado en el siglo XVII, a raíz un poco del descubrimiento de América y la llegada de los metales americanos. Y claro, cuando uno estudia pensamiento monetario de esa época, pues buscando fundamentos en las ideas, pues siguiendo para atrás, siempre aterrizamos y llegamos a la Escuela de Salamanca, ¿no? Y de ahí pues un poco mi interés por los autores de la Escuela de Salamanca que ponen el contexto teórico a toda la reforma y a toda la política monetaria que se desarrolla en ese momento. La tesis la dirigió Pedro Schwartz y la verdad es que fue una maravilla trabajar con él, aprendí muchísimo y a partir de ahí pues siempre trabajando en autores pues un poco a caballo, ¿no? Entre el 16 y el 17, los arbitristas por un lado que serían como la extensión más práctica de las ideas teóricas de esos autores de la Escuela de Salamanca que dan el marco teórico, ¿no? Y ahora hablaremos un poco de la escuela y la importancia que tiene y las particularidades que tiene y lo relevante que es en ese momento, ¿no? Y luego, bueno, pues trabajé unos años en la Carlos III y ahora estoy en la Universidad Francisco de Vitoria. Soy profesora titular de Historia Económica y enseño pues Historia Económica y Fundamentos de Economía, depende de los planes de estudio y de los años. Y Muy eso es un bien. poco lo que ¿Y me en dedico. qué carreras tienes las clases? Pues ahora en la Universidad Francisco de Vitoria tenemos un proyecto que se llama el College UFV, en la que todos los alumnos de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno tienen un primer año común. Entonces tenemos alumnos mezclados de Derecho, de ADE, de Economía, de Business Analytics, de Relaciones Internacionales, hay todos juntos en primero. Algunos Bien. protestan porque las asignaturas se les quedan un poco lejos, pero en definitiva todos tienen que tener una base económica, ¿no? Con lo cual es Mm, muy interesante también el muy proyecto. bien. Bueno, pues empezamos entonces con Tomás de Mercado. Lo primero que te quería preguntar es que sobre su contexto personal, ¿no? Su contexto histórico y dónde nació y cómo se desarrolló su vida. Cuéntanos. Pues mira, Tomás de Mercado es un autor súper interesante, como todos los de la Escuela de Salamanca, bueno, muchos de ellos frailes, en este caso dominico, y es una de las cosas que llama la atención, ¿no? ¿Por qué los frailes dominicos se interesan por las cuestiones económicas en este momento, ¿no? De la historia de Tomás de Mercado sabemos poco, nos gustaría saber mucho, pero sabemos poco, todos son conjeturas y muchas cosas son suposiciones, ¿no? Desde su fecha de nacimiento hay quien se sitúa, pues hay autores que lo sitúan entre 1520 y 1523 hasta 1530. Lo único que sabemos seguro es que ingresa en la Orden de los Dominicos en 1553. Y entonces, pues un poco haciendo ahí cálculos, ¿no? De pues ingresa joven, que lo normal en esa época es 20, 21 años, pues lo situamos en alrededor del 30, ¿no? Otros autores piensan que por lo rápido que luego hace carrera académica de los dominicos y lo rápido que va progresando desde que sacó el diácono hasta que alcanza las órdenes mayores, parece que tenía una formación previa, porque los dominicos exigían que los que se ordenaban sacerdotes tuvieran conocimiento de las lenguas clásicas, latín, formación. Y entonces, por lo rápido que Tomás de Mercado avanza en estos pasos, pues podemos situar su nacimiento unos años antes, ¿no? Pensando que había tenido él esa formación previa antes de profesar. Y por eso algunos autores lo sitúan en 1523, incluso antes, 1520.
Claro, yo pienso más bien la fecha del 23, ¿no? Yo me entiendo por pensar que profesa un poquito mayor, ¿no? Y luego, claro, también viene la cuestión del nombre, ¿no? Que pensamos, "Jo, un autor que se dedica a cuestiones de mercado y justo se llama Tomás de Mercado". ¿Es un patronímico, es un nombre real, es un nombre civil, es un nombre religioso? También haya habido ahí distintas teorías y distintas versiones. El apellido Mercado, por los registros de viajes de viajeros, ¿no? De la península a las Indias, aparece en muchas ocasiones. O sea que podríamos pensar que sí que es un nombre verdadero, ¿no? Y claro, ahí estaría relacionado un poco con la actividad de su familia y por eso pues esa corriente grande, ¿no? Y esos autores, ese grupo de autores numerosos que piensan que él se dedicaba a la actividad mercantil por profesión, ¿no? Y por tradición familiar, que su familia pues estaba inmersa, no estaba, formaba parte de una familia acomodada que se dedicaba a la actividad mercantil. El nombre también, ¿no? Hay quien piensa que luego su obra más importante es Suma de Tratos y Contratos, y es como una referencia clara a Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, pues tenía él interés especial por Tomás de Aquino y por eso toma ese nombre cuando profesa. Bueno, ante las dudas, nosotros vamos a considerar que su nombre civil, su nombre real, que realmente se llama Tomás de Mercado y que nace en esa familia de mercaderes, ¿no? Claro, al haber nacido en esa familia acomodada, justifica un poco su formación académica sólida y sus conocimientos antes de profesar en la orden, y también justificaría luego el profundo conocimiento que tiene de la actividad mercantil, ¿no? Es verdad que él profesionalmente, como sabemos, se dedica a las cuestiones mercantiles, pero tiene, o sea, en su obra demuestra un conocimiento muy concreto de la situación, de los tipos de contratos, de los tipos de situaciones. Entonces, bueno, pues hay quien piensa también, bueno, pues Fraile tenía este conocimiento un poco como de confesionario, ¿no? Como Martín de Pilicueta en su manual de confesores, ¿no? Pero quizá la información del confesionario no sería tan explícita, ¿no? Con lo cual vamos a considerar que sí, que era mercader antes que fraile, que conocía la actividad mercantil perfectamente desde dentro y que su nombre es real, ¿no? Y luego, bueno, pues tienes algo interesante que es un poco fiel reflejo de la época también, ¿no? Pues Sevilla se convierte en ese momento a raíz del descubrimiento de América en un centro de comercio internacional, es uno de los lugares de referencia europea en ese momento, uno de los puertos más importantes. Y claro, pues ahí debía, el que era aventurero, pues tenía la vida soñada, ¿no? Y Tomás de Mercado debía de ser de estos, ¿no? Porque se embarca, ¿no? En una de estas travesías a América, pues llega a eso, ¿no? Sabemos que profesa en la orden alrededor de 1553, con lo cual se piensa que viaja a América pues alrededor de los 50, ¿no? Pues, con unos 20 años o así, viaja y ahí conoce y ahí se incorpora al convento de Santo Tomás de México y de ahí se queda en los dominicos, ¿no? Y luego, bueno, pues se estudia, ¿no? En el convento, que sería un poco el modelo de la Escuela de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, perdón, y ahí pues se embebe, ¿no? De toda la formación un poco derivada de los conocimientos de Francisco de Vitoria. Ahí había un intercambio también, además de intercambio comercial entre España y Nueva España en ese momento, pues hay un intercambio cultural enorme, ¿no? Y el modelo universitario de España se traslada a las Indias rápidamente con la fundación de las universidades. La de México es una de las primeras. Entonces, pues se sabe, ¿no? Que ahí había pues, muchos profesores de Salamanca que participan en las universidades americanas, en México concretamente, con lo cual Tomás de Mercado es discípulo de algún discípulo de Francisco de Vitoria y de ahí, bueno, pues su conocimiento del método escolástico, de la forma de trabajar de los escolásticos de la Escuela de Salamanca, esa conexión, ¿no? Metafísica moral, ¿no? Con esa base de fundamentar las cuestiones, ¿no? Y por eso decimos que Tomás de Mercado se dedica a cuestiones económicas, pero es economista, pues pensamos que no, ¿no? Marín es un teólogo que le preocupan esas cuestiones morales. Él forma parte de esa comunidad universitaria de México y después, en 1563, regresa a España. Pasa una temporadita en Sevilla, pero enseguida va a Salamanca y ahí completa su formación, completa obtiene el grado en teología en 1569. 1569 es un año muy importante para Tomás de Mercado. Tiene el grado y además publica la primera edición de su famosa obra, ¿no? En este caso, la primera edición no lleva el título definitivo y se llama Tratos y contratos de mercaderes, ¿no?
parece que antes de ir a Salamanca pasa una temporada en Sevilla, que es un poco como donde madura y tiene tiempo para escribir esta obra, que después ya publica en Salamanca. Después estará unos años también en Sevilla, donde ya forma parte, enseña en la universidad, y después en 1574 se embarca otra vez rumbo a México, ¿no? Y ahí también hay un poco de extrañeza, ¿no? Porque Tomás de Mercado en su obra pues se había mostrado siempre muy prudente con las dificultades del Atlántico, con los peligros del viaje. Había criticado un poco la osadía de algunos mercaderes que ponen en peligro su vida cruzando el Atlántico en invierno. Y justo él después se embarca en octubre del 74, cuando el viaje pues, es más peligroso y cuando la travesía pues, tiene más peligros, ¿no? Entonces se piensa que fue llamado, claro, ¿no? Que fue una llamada urgente de los superiores de su orden que le piden que vuelva a México para incorporarse en enero a la universidad. Sin embargo, el pobre, pues en el camino enferma gravemente en el barco, o sea, los peligros que él anunciaba, pues al final lo sufre, muere en las costas de Veracruz en enero del 75 y su cuerpo al final es arrojado al mar, ¿no? Con lo cual, pues está ahí sepultado y no está sepultado en el panteón de teólogos, ¿no? El convento de San Esteban de Salamanca, donde hay muchos miembros de la escuela de Salamanca enterrados, como es de mercado y pues sepultado al mar, ¿no? Y claro, pues ahí vemos un poco el panorama, el contexto histórico de su vida, que después es el que se reflejará en su obra, claramente, ¿no? Pues ese intercambio comercial, esa actividad comercial enorme del puerto de Sevilla, ese interés también teológico, ¿no? Religioso de la época, ese sentir tan importante religioso que después, pues al final los autores de las escuelas de Zamora, como decimos, no les interesan las cuestiones económicas, les interesa la salvación, les interesa la moralidad, les interesa esto es lícito o no, ¿no? Y eso es lo que luego muy prácticamente va a reflejar en su obra, ¿no? O sea que tenemos ahí como las dos partes, la formación teológica sólida que le proporciona la universidad y el contacto con los discípulos directos de Francisco de Vitoria y esa fundamentación metafísica y filosófica de sus escritos y después un conocimiento muy de primera mano de la actividad mercantil y comercial, que es la que hará su obra pues muy interesante, la verdad. O sea, que es un autor súper completo y muy interesante, ¿no? Muy bien. También se refleja, si quieres, en su obra, ¿no? Ese propósito un poco más divulgativo, ¿no? Porque después todos los autores de la escuela de Salamanca, o muchos de ellos, pues al final siguen en sus obras ese método escolástico, que es un método complejo de seguir, ¿no? El método escolástico de disertación, de discusión de las cuestiones, es un método muy riguroso y Tomás de Mercado en su obra sigue un estilo muchísimo más ágil, ¿no? Mucho más divulgativo, está escrita en castellano directamente, en caracteres grandes de imprenta, es una obra como muy accesible de leer que no sigue este método escolástico, con lo cual se ve que su intención no era tanto académica, sino divulgativa para los que realmente estaban interesados y mostraban interés en estas cuestiones, que eran los mercaderes, ¿no? Los que sufrían en definitiva estas dificultades relacionadas con la justicia, ¿no? Mm. Sí, entonces ahí quería yo destacar, digamos, tres cosas, ¿no? Una es que primero es el primero que es andaluz de los que tratamos aquí, ¿no? Que habían quedado, digamos, un poco relegados los andaluces. Segundo, que es el primero que no va hacia el norte a estudiar, sino que cruza el Atlántico, tiene estudios en América. Y tercero, que esa vocación de divulgación es quizás el primero en el que notamos, ¿no? La vocación de escribir directamente en castellano con letras grandes para impactar sobre un público, ¿no? Sobre un público más amplio y no necesariamente un público especializado y académico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro que creo que más destaca es el de Suma de Tratos y Contratos y quería preguntarte cómo es este libro y por qué es importante. Es un libro importante. Primero, bueno, como decimos, se publica en 1569 la primera vez con este título de Tratos y Contratos de Mercaderes. Después, en 1571, se hace una segunda edición ya en Sevilla y ya tiene el título definitivo, Suma de Tratos y Contratos. Y ahí Tomás de Mercado le incluye un capítulo nuevo que no va en la primera edición, ¿no? Que es ese capítulo que le da el marco filosófico de la ley natural, ¿no? Entonces, eso hace pensar, por una parte, el interés que Tomás de Mercado tenía. Claro, al final La Suma es un libro que se escribe como, si decíamos, por aclamación popular, ¿no? O sea, es una necesidad lo que hay, ¿no? Los que forman parte
de la actividad económica en ese momento, pues se enfrentan con dificultades. El descubrimiento de América supone una revolución enorme en todo lo que es la actividad económica en ese momento. La actividad mercantil que se venía desarrollando al final de la Edad Media, pues no tiene nada que ver con las posibilidades que la conquista va a plantear, ¿no? En cuestiones de nuevos productos, nuevos mercados, nuevas formas de comercio. El modelo familiar de la empresa feudal es que es impensable desarrollar así las actividades económicas, ¿no? Entonces, pues ahí surgen infinidad de casuísticas, infinidad de circunstancias, infinidad de nuevos problemas que requieren una atención, ¿no? Entonces, en este sentido, la escolástica de Salamanca se considera como segunda escolástica, a continuación de la escolástica medieval. No hay una ruptura clara, ¿no? O sea, que no podemos decir primeras, pues es una continuación, ¿no? En la que los autores se enfrentan a nuevas dificultades. Entonces ahí la intención de Tomás de Mercado es muy clara, ¿no? Es responder a las inquietudes de los comerciantes, ¿no? Entre otras veces, otras obras escolásticas, pues a lo mejor apuntes de clase de los alumnos, entonces pues siguen ese método más académico, ¿no? Pero en este caso la intención es clara, ¿no? Hay una necesidad, hay una inquietud, los comerciantes no entienden algunas situaciones, no entienden la moralidad, no entienden la licitud, no entienden si es justo o no que se produzcan estas cuestiones y ante esas inquietudes Tomás de Mercado responde y responde de una manera clara y concreta, pues yendo capítulo a capítulo las dificultades que surgen pues alrededor de los precios, alrededor de los contratos, alrededor de los tipos de operaciones, alrededor de la tasa del pan, de los precios, de la, o sea, de la inflación, de lo que vaya surgiendo, él va respondiendo sistemáticamente. Luego también lo rápido que se editan las obras también da una idea de la importancia, ¿no? Primera edición 1569, segunda edición 1571, en la que él añade ese capítulo un poquito como de fundamentación, ¿no? En la que le da pues, un cuerpo ya más teórico a todas esas. O sea, el capítulo 1 que añade es como el marco de referencia en el que vamos a entender todas las cuestiones que va tratando después, ¿no? Como decimos, la intención de los escolásticos es una intención muy filosófica, muy metafísica, es responder a la naturaleza de las cosas, ¿no? O sea, los precios, ¿vale? ¿Es justo o no es justo? Pues vamos a ver qué es un precio. Los contratos son justos o no son justos, pues vamos a ver qué es un contrato, por qué es necesario, para qué es necesario, en qué términos, qué papel desarrolla en la actividad económica. Todo ese marco un poquito más de fundamentación lo responde en el capítulo 1 alrededor de la ley natural, ¿no? Y luego es una obra que se reedita otra vez rápidamente, en el 87 hay una nueva edición y se traduce en el 91, hay una traducción al italiano, o sea que se ve como la rápida difusión de su obra y el interés que había, ¿no? Y entonces, bueno, pues no es una obra que simplemente en el ámbito castellano tiene interés, sino que también pues en Italia, ¿no? Justifica esa traducción al italiano y ese interés por esas cuestiones. Luego Tomás de Mercado tiene otras dos obras ya muchísimo menos conocidas, ya más metafísicas en el ámbito de la lógica, pero la relevante es esta en el ámbito económico, por su claridad y yo creo que por su concreción en descender hasta los detalles de la actividad económica. Entonces, no solo desde el punto de vista teórico es súper interesante, también es súper interesante desde el punto de vista histórico, porque al ir contando todos esos tipos de contratos, pues también nos da una idea clarísima de cómo se desarrollaba la actividad comercial y qué posibilidades había, qué extensiones, o sea que también como fuente de conocimiento histórico, la suma es una obra interesantísima, además se ve muy fácil y cuenta infinidad de anécdotas y casos concretos que es de verdad que es muy interesante y animo a todo el mundo a echarle un vistazo porque es una delicia leerla, ¿no? O sea, es que tiene el castellano antiguo ese, pues que a veces te cuesta un poquito seguir el argumento, como me he buscado, pero vamos, por el contenido es una obra interesantísima. ¿Y cuál crees tú que son las contribuciones fundamentales de este libro para la teoría económica? Para la teoría económica, claro, en el marco, como decíamos, escolástico, es el marco de la justicia. El interés fundamental de estos autores es determinar si la licitud de las acciones, ¿no? O sea, si son justas o no las operaciones, ¿no? Entonces ahí es interesante porque muchas veces cuando estudiamos teoría económica y vamos a los escolásticos queremos como encontrar nuestros conceptos en estos autores y si no comprendemos su propósito, pues yo creo que nos perdemos un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues en el ámbito de la teoría económica es interesantísimo toda la conexión y toda la clarificación con la que explica la licitud de los contratos, ¿no? Pues las distintas, o sea, la función del contrato primero, ¿no? Pues como viene a ser una operación que tiene que marcar una justicia, que tiene que marcar una igualdad, ¿no? Que viene a regular
una actividad económica, que es un servicio o sea, es una necesidad para el comercio, ¿no? O sea, al final lo que vienen a hacer los contratos es favorecer la actividad comercial, ¿no? Y en ese sentido, pues todas las condiciones que establece para la justicia y para la licitud de los contratos, ¿no? En el libro cuarto trata los contratos, en el tratar los contratos trata también los cambios, ¿no? O sea, no solo los contratos y los intercambios de mercancías, sino también los cambios monetarios y los cambios de dinero. Y ahí son muy interesantes las referencias a la teoría cuantitativa, como apuntabas antes, porque claro, es uno de los problemas más acuciantes de este momento y más novedosos. O sea, inflación había habido, pero no una inflación tan enorme como la que se sufre en ese momento. Entonces, en ese momento, pues los comerciantes y los escolásticos no entienden la razón de la subida de los precios. Entonces, al ir a estudiar los fundamentos de esos precios es cuando se pone se pone en relación, se pone de manifiesto la relación que existe entre la cantidad de dinero en circulación y los precios, ¿no? Entonces, así Tomás de Mercado justifica y entiende la razón de la subida de los precios por razón de esta teoría cuantitativa del dinero, de esta relación y del aumento de la masa, de la masa, de la masa monetaria, ¿no? Y luego, bueno, pues establece una serie de condiciones para el comercio, pues distinguiendo si los contratos son al contado, si los contratos son por fiado, si los contratos son a plazo, ¿no? Pues entonces, claro, las condiciones, claro, porque de alguna forma él en su obra lo que establece es el marco de la ley natural y sí que me va a dar la justicia de los contratos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, quiero, por supuesto, que todos los contratos sean justos, pero luego la casuística es muy variada, entonces no es lo mismo que yo venda en el momento, entonces la relación se establecerá de una forma que yo venda a fiado o que yo venda a largo plazo, ¿no? Entonces ahí pues las condiciones para establecer un justo precio y unas justas condiciones en los contratos también variarán, ¿no? Entonces es un poco, yo creo, sus aportaciones más relevantes, ¿no? Establecer esas distinciones, establecer ese marco general al que luego las distintas circunstancias pues van haciendo referencia y sobre todo a la cuestión de los cambios monetarios. Ahí también es muy interesante la cuestión del interés, ¿no? Y Tomás de Mercado la aborda con una claridad magistral, yo creo, y entendiendo lo que es el interés, ¿no? Y ahí este fundamento metafísico que decíamos, pues también es el que nos permite comprender, ¿no? La cuestión de la usura, o sea, el interés al final es la usura, la famosa usura escolástica y la famosa condena, ¿no? De la usura de Santo Tomás, de la prohibición de prestar con interés, ¿no? Y claro, nos puede llamar la atención, ¿no? ¿Cómo se va a prohibir, ¿no? El préstamo de interés, ¿no? Entonces, los autores escolásticos, Tomás de Mercado y ese razonamiento de Tomás de Aquino, lo que hacen es ir a ver la naturaleza, ¿no? O sea, ¿por qué se presta dinero? ¿No? O sea, el dinero para qué sirve, ¿no? Entonces, establece primero las funciones del dinero, ¿no? Pues el dinero es un medio de cambio. El dinero es un instrumento que viene a una unidad de cuenta, ¿no? Que viene a establecer una relación clara entre los precios de las cosas y las unidades monetarias, ¿no? Y luego el dinero es depósito de valor, ¿no? También su tercera función es que encierra el valor en el tiempo y que lo puede trasladar su valor en el tiempo, ¿no? Entonces, si atendemos a esas tres funciones del dinero, en ninguna está que el dinero por prestar genere dinero, ¿no? Entonces, de ahí viene la condena al interés, ¿no? Si el dinero sirve para facilitar los cambios, si el dinero sirve para medir las cosas y si el dinero viene para encerrar un valor, ¿por qué vamos a exigir? O sea, en qué se sustenta que exijamos un interés, ¿no? Y ahí es la condena medieval, ¿no? Que dice, pues es que no se puede pedir dinero, o sea, pedir un interés por el simple hecho de prestar, ¿no? Pero claro, las circunstancias cambian, como decimos, ¿no? Y el mérito de los autores escolásticos también es adaptar esos principios a las circunstancias concretas de cada día, ¿no? Y en el siglo XIII, cuando escribe Santo Tomás, pues posibilidades económicas hay muy pocas, ¿no? ¿Y pues, por qué se prestaba dinero? Pues se prestaba por necesidad. La gente, ¿por qué pedía dinero prestado? Pues porque lo necesitaba para el día a día, ¿no? Entonces, pues Tomás de Aquino dice, oye, el que pide, pide por necesidad, el que presta, presta voluntariamente, con lo cual no te aproveches, pues no justificamos el interés, ¿no? Sin embargo, claro, a raíz del descubrimiento de América, las posibilidades son infinitas y ya las razones por las que se pide dinero prestado son distintas. Ya no solo se pide dinero prestado por necesidad, se pide dinero prestado para hacer un negocio en América, ¿no? Entonces, si yo te presto mi dinero para que tú hagas negocio, pues igual sí que está justificado que yo participe un poquito de ese negocio, ¿no? Y entonces se ve ahí la naturaleza, claro, el préstamo, la razón del préstamo ya no es la necesidad, ahora es una posibilidad
de hacer negocio, ¿no? Y entonces entran también otros riesgos. Si yo te presto dinero para que tú hagas un negocio, yo estoy dejando de hacer ese negocio, ¿no? Con lo cual yo estoy perdiendo una posibilidad, ¿no? En el intermedio me pueden pasar a mí cosas, ¿no? Yo puedo necesitar ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se empieza a abrir la puerta, que no es abrir la puerta por, ay, venga, no vamos a condenarlo, sino porque la naturaleza del préstamo también justifica, o sea, también han cambiado las circunstancias y la naturaleza del préstamo es diferente, ¿no? Con lo cual está justificado que se participe de ese negocio y que se recompense de alguna forma los riesgos que conllevan esas operaciones, ¿no? Y estas cuestiones Tomás de Mercado las aprecia, ¿no? Y las observa, ¿no? Entonces dice que bueno, que prestar, o sea, la usura condenada dependiendo de para qué y por qué, ¿no? Y la cantidad del interés exactamente igual, ¿no? Pues si el interés es pequeño, si el interés es justificado, si el interés viene a satisfacer las necesidades del que presta, ¿no? Pues entonces sí, claro, lo que no podemos hacer es prestar en condiciones usurarias que ahora entendemos usura por ese préstamo exacerbado, ¿no? Esa cantidad elevada del préstamo, ¿no? Pero si el interés es justificado, viene a favorecer y a facilitar, ¿no? Y a colaborar con el sustento del que presta, pues sí, ¿no? Entonces ahí es muy interesante ver cómo Tomás de Mercado entiende la naturaleza de la actividad económica y entiende las razones que van a justificar eso, ¿no? Ya no es una necesidad, es que ese dinero va a fructificar, pues entonces que participen todos, ¿no? Que se beneficien todos, ¿no? Entonces, esos serían un poco los grandes temas de Tomás de Mercado, ¿no? Por una parte, la cuestión de los contratos, por otra parte, con toda su casuística y sus condiciones específicas en función de la naturaleza, la cuestión de los préstamos, de los intercambios monetarios, perdón, ¿no? Y del cambio monetario, y con ello el interés, o sea, la comprensión de la inflación y por otra parte la cuestión del préstamo, la cuestión de esta aceptación de la usura dependiendo de la naturaleza del préstamo y las condiciones de las operaciones, ¿no? En las que intervenga ese préstamo de dinero, ¿no? Entonces, claro, son tres temas fundamentales para comprender la naturaleza de la actividad económica y la naturaleza del comercio y para favorecer el desarrollo de la actividad comercial, ¿no? Los tres plantean cuestiones morales, los tres plantean cuestiones de justicia, ¿no? Es justo que yo pida más dinero si vendo a plazo, pues sí, claro, porque hay un riesgo, ¿no? Es justo que los precios suban de un sitio a otro, pues sí, si el dinero es menos valioso ahí porque hay más, pues los precios se suben, ¿no? Entonces es justo que yo venda más caro, ¿no? Y el interés pues lo mismo, o sea que los tres aspectos relacionados con la actividad económica y los tres abordados con esa perspectiva moral de justicia y de salvación de las almas, que es lo que en definitiva da razón de ser a su obra, ¿no? Como él mismo dice en la introducción, ¿no? Su interés es dar luz a esos comerciantes y hacerles comprender la naturaleza de sus actividades, ¿no? Sí. Ya para terminar, quería preguntarte sobre qué otros autores posteriores tiene impacto Tomás de Mercado. Tomas de mercado. Claro, bueno, luego las ideas, eso es muy interesante. En la universidad estamos participando en los últimos años en dos proyectos de investigación muy interesantes que analizan la proyección, ¿no? El viaje de estas ideas, ¿no? Cómo viajan después de estas ideas por Europa y cómo después pues, llegan hasta la teoría económica moderna que entendemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues Tomás de Mercado ya hemos visto las tradiciones, ¿no? Y cómo su obra viaja por Europa. El viaje de las ideas también es muy interesante en este momento analizarlo en el ámbito de las universidades. Las universidades europeas al final no eran en este momento de la época moderna. El conocimiento podemos decir que no es español o italiano o francés, ¿no? Es un conocimiento en el ámbito católico, no es un conocimiento universal, ¿no? Entonces, pues en toda Europa, claro, aquí es muy interesante ver el efecto de la reforma, ¿no? De la reforma protestante, ¿no? Y cómo pues, Inglaterra, a raíz de la reforma protestante, pues corta, como sabemos, todos los lazos con los intelectuales católicos. Y entonces hay la conexión el viaje de estas ideas a Inglaterra, pues es mucho más complejo, ¿no? Entonces, por Europa la difusión es muy rápida. José Barrientos ha hecho una obra interesantísima, el repertorio moral económica, en la que va analizando
todas las citas, ¿no? Todas las referencias cruzadas y sí, todas las referencias que después estos autores primeros de la Escuela de Salamanca tienen en autores europeos, y de ahí se ve cómo el pensamiento español viaja por Europa, el pensamiento español llega a Alemania y de Alemania después salta otra vez a Inglaterra, ¿no? Entonces, sobre todo, pues también por la línea de los jesuitas, la línea de Luis Suárez, que yo creo que es el autor que más fácil entrada ha tenido en el pensamiento británico, y a partir de ahí pues vemos toda la influencia del mercado y de otros autores escolásticos en lo que sería ya pues la teoría económica clásica, ¿no? Entonces la línea ahí es bastante clara, ¿no? Groves de Pufendorf, y al final llega Adam Smith, que de alguna forma pues recoge, aunque no cita, y claro, pues nos choca, ¿no? Que un autor de la talla de Adam Smith no cite, pero es que los autores católicos en Inglaterra no tenían muy buena prensa en ese momento, ¿no? Entonces no es fácil citarlos, ¿no? Pero Smith sí que recoge toda esa tradición escolástica gracias a la línea de Suárez, y al final, bueno, pues viajan todas las ideas económicas. Es verdad que al final, como decíamos, la concepción del problema es distinta, ¿no? Porque aunque Adam Smith recoge todas estas ideas, su interés es diferente. Estos autores lo tratan por una cuestión moral, Adam Smith ya por una cuestión más moderna, ¿no? Ya un interés por la riqueza, ¿no? Como dicen en su título, una investigación acerca de la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones. A Tomás de Mercado la riqueza no le interesa, la producción económica no le interesa, el crecimiento económico no le interesa, le interesa la moralidad de las actividades, ¿no? No tanto esa repercusión que la actividad económica va a tener después en el crecimiento o en la riqueza de la nación. Pero aunque el interés es distinto, la semilla está ahí, por supuesto, ¿no? Y los argumentos están ahí, y no podemos entender la teoría económica moderna sin entender estos fundamentos escolásticos que de alguna forma son los que explican la naturaleza de la actividad económica, ¿no? En la cual ahí la relación es clarísima, la influencia es clarísima, y muy interesante y muy relevante. Mm. Muy bien, pues muchas gracias, Cecilia, por contarnos todo esto hoy sobre Tomás de Mercado. Y nada, es posible que más adelante te contactemos para hablar de algún otro autor, de alguna otra cosa, ¿vale? Perfecto, pues encantada. Muchas gracias a ti, Gustavo, por esta oportunidad tan interesante. Un saludo, nos vemos.